Ahora mismo, mientras lees esto, existen lugares en la Tierra que no puedes ver. No porque no tengas el dinero para llegar, no porque estén demasiado lejos, sino porque alguien decidió que lo que hay dentro es demasiado peligroso, demasiado valioso o demasiado secreto para que tú lo sepas. Son 10 puntos del planeta que fueron borrados deliberadamente de los mapas digitales que usas cada día. Algunos guardan el futuro de la humanidad. Otros esconden respuestas a preguntas que llevamos décadas haciéndonos. Unos pocos, los gobiernos ni siquiera confirman que existen. El lugar número 1 de esta lista va a cambiar para siempre la forma en que miras tu pantalla. Pero para llegar ahí, primero tienes que ver lo que encontramos en el camino. Ve, te advierto, cada punto es peor que el anterior. A más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno apenas alcanza para mantener los ojos abiertos, la región de Kambu en Nepal guarda un secreto que no tiene nada que ver con el Everest. Aquí, entre crestas que cortan el cielo como cuchillos de granito y vientos que aúllan a 90 kilómetros por hora. La frontera entre Nepal y China se extiende por más de 2.400 kilómetros de roca, hielo y silencio. Si abres Google Maps en este momento e intentas recorrer esa línea, algo extraño va a suceder, las montañas se mueven. No es una metáfora. China utiliza un sistema cartográfico llamado GCJ02 que introduce desfasajes deliberados de hasta 600 metros en todas las coordenadas dentro de su territorio. Eso significa que lo que ves en tu pantalla no está donde crees que está. Al menos 3 bases de monitoreo militar de alta montaña, instaladas en crestas donde la temperatura desciende a 40 grados bajo cero, simplemente no aparecen. No fueron borradas. Fueron desplazadas, reubicadas en el mapa digital a cientos de metros de su posición real, como si alguien hubiera empujado las montañas con el dedo. Ningún alpinista, ningún dron civil, ningún turista con chis de precisión tiene permitido documentar estas coordenadas. El ejército chino patrulla las zonas de mayor altitud con destacamentos rotativos que operan en condiciones donde el cuerpo humano empieza a fallar después de 72 horas. Los satélites comerciales capturan las imágenes, pero antes de que lleguen a tu teléfono, alguien decide qué nivel de detalle mereces ver. Lo que se esconde no son armas ni búnkeres visibles, sino la infraestructura de vigilancia fronteriza más alta del planeta. Sensores sísmicos y estaciones de escucha que monitorean cada paso en la cordillera. La comunidad científica lleva años denunciando que esta distorsión cartográfica compromete investigaciones glaciológicas críticas para entender el cambio climático en el Himalaya. El techo del mundo tiene puntos ciegos y no los puso la niebla. Pero si alguien puede mover montañas enteras en un mapa sin que nadie lo note, pregúntate qué tan fácil es hacer desaparecer una isla 500 kilómetros al norte de la costa siberiana, donde el mar de Siberia Oriental se convierte en una llanura de hielo negro que cruje bajo su propio peso. Existe un punto del planeta donde la temperatura desciende a 47 grados bajo cero y el sol desaparece durante 4 meses consecutivos. La isla Janet tiene apenas 3,3 kilómetros cuadrados de roca volcánica y permafrost, un fragmento de tierra tan pequeño que cabe dentro de un parque urbano. Pero lo que la rodea es lo que alguien no quiere que veas. Rusia reclamó 1.200.000 kilómetros cuadrados adicionales de plataforma continental ártica, un territorio submarino del tamaño de Sudáfrica, y las islas del archipiélago de Long son las anclas legales de esa reclamación. Bajo ese lecho marino se estiman 90.000 millones de barriles de petróleo y 47 billones de metros cúbicos de gas natural. En 1881, el explorador estadounidense George Washington de Long llegó aquí a bordo de Luz Janet buscando una ruta al Polo Norte. El hielo atrapó su barco durante 21 meses antes de aplastarlo. De Long y 11 de sus hombres murieron de hambre y frío en la retirada. 140 años después, la isla que lleva su nombre aparece pixelada o directamente ausente en imágenes satelitales públicas, como si el hielo la hubiera devorado también en el mundo digital.
El Servicio Federal de Seguridad ruso controla el acceso a todo el archipiélago con una lógica implacable. Si borras una isla del mapa, nadie te discute que el océano que la rodea es tuyo. Ningún buque civil tiene autorización para acercarse a menos de 40 kilómetros. Los pocos científicos que han solicitado permisos de investigación glaciológica reportan rechazos sistemáticos sin explicación. Mientras tanto, Rusia instaló estaciones meteorológicas militares en islas cercanas. Desplegó sistemas de defensa costera Bastion con alcance de 300 kilómetros y reactivó aeródromos soviéticos abandonados desde 1991. La carrera por el Ártico no se pelea con banderas ni con discursos, se pelea borrando coordenadas. Cada píxel que desaparece de tu pantalla equivale a miles de kilómetros cuadrados de fondo marino que pasan a ser propiedad de quien controla el borrador. En la era de los satélites, la mejor forma de conquistar territorio no es invadirlo, es hacerlo invisible. Pero si Rusia borra islas enteras para reclamar petróleo bajo el hielo, pregúntate qué es capaz de borrar un país cuando lo que protege no es combustible, sino una bomba de hidrógeno perdida en el Ártico, a 1200 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, donde el concepto de día y de noche deja de tener sentido durante 120 días seguidos. La costa noroeste de Groenlandia se convierte en una planicie de hielo tan blanca que quema la retina sin protección en menos de 15 minutos. Aquí, donde la temperatura promedio anual es de 23 grados bajo cero y los vientos catabáticos descienden desde el casquete glaciar a 130 kilómetros por hora arrastrando cristales de hielo que cortan la piel expuesta como papel de lija, el ejército de los Estados Unidos construyó su puesto de avanzada más extremo del planeta. La base aérea de Thule ocupa 240 kilómetros cuadrados de territorio danés que Dinamarca nunca quiso ceder, pero no pudo negarse a entregar en 1951, cuando la Guerra Fría convirtió cada metro del Ártico en tablero de ajedrez nuclear. Si abres cualquier plataforma de mapas públicos y haces zoom sobre esas coordenadas, la imagen se degrada exactamente donde debería volverse más nítida. Lo que no ves es el radar ANFPES 132, una antena de alerta temprana del sistema. BMW es capaz de detectar un misil balístico a 4.800 kilómetros de distancia, lo suficiente para rastrear un lanzamiento desde Moscú antes de que cruce el Polo Norte. Tampoco ves los hangares donde se almacenan interceptores, ni las antenas de comunicación satelital del Comando Espacial que monitorean cada objeto artificial en órbita. Pero lo que menos ves, lo que nadie quiere que encuentres, es lo que ocurrió aquí el 21 de enero de 1968. Cuando un bombardero B-Minesis Stratofortress cargado con 4 bombas termonucleares Mark 28, cada una con una potencia de 1.4 megatones, se estrelló contra el hielo marino a 11 kilómetros de la base. El impacto desintegró la aeronave y dispersó plutonio, tririo y uranio sobre una superficie de hielo que se fracturó en cientos de fragmentos. Los equipos de limpieza estadounidenses y daneses trabajaron durante 9 meses a temperaturas de 40 grados bajo cero recogiendo hielo contaminado. Recuperaron restos de 3 bombas, la cuarta nunca apareció. Operación Crestis. ¿Cómo fue bautizada la misión de descontaminación? Retiró 14.800 toneladas de hielo y nieve radiactiva que fueron trasladadas a la planta de procesamiento nuclear de Savannah River en Carolina del Sur, pero los documentos desclasificados en 2008 revelaron lo que Dinamarca y Estados Unidos ocultaron durante 40 años, la cuarta bomba, designada como arma número 78.252. Se hundió intacta en la bahía de Baffin a través de la fractura del hielo y jamás fue recuperada. A 260 metros bajo el agua ártica, en un lecho marino donde la oscuridad es absoluta y las corrientes mueven sedimentos que llevan décadas enterrando los restos, hay una bomba de hidrógeno con capacidad para destruir una ciudad entera. El gobierno danés descubrió que había albergado armas nucleares en su territorio sin su consentimiento, violando su política nacional de zona libre de armas atómicas, y el escándalo casi derriba al primer ministro. Hoy,
Más de 600 personas trabajan en rotaciones en Tule. Pero ningún civil tiene autorización para fotografiar las instalaciones ni acercarse al perímetro costero donde el B-52 impactó. La zona del accidente, casualmente, coincide con el área de menor resolución en cada imagen satelital disponible al público. Los veteranos daneses que participaron en la limpieza desarrollaron tasas de cáncer un 50% superiores a la media nacional y Dinamarca tardó décadas en reconocerlo. Hay una bomba de hidrógeno en algún lugar bajo ese hielo. Pero no te preocupes, no la vas a encontrar en Google Maps. Ahora, si un país es capaz de perder una bomba nuclear y borrar el lugar donde cayó, imagina qué es capaz de hacer cuando lo que esconde no es un accidente, sino un programa nuclear entero que oficialmente no existe. En el corazón del desierto del Negev, donde la arena alcanza 60 grados centígrados al mediodía y el aire vibra como si la tierra respirara. 130 kilómetros al sur de Jerusalén, un complejo de edificios bajos y grises se extiende sobre una planicie que ningún mapa te muestra con claridad. Si abres Google Earth en este momento y haces zoom sobre las coordenadas 31, 00N3508, algo peculiar va a ocurrir. El terreno circundante se despliega en alta definición. Cada roca visible, cada arbusto contable. Pero exactamente donde comienza el perímetro del Centro de Investigación Nuclear del Negev, la imagen se degrada a 2 metros por píxel. Casi 7 veces menos nítida que el estándar comercial de 0,3 metros. Es como si alguien hubiera puesto un cristal empañado sobre un solo punto del desierto. Debajo de ese cristal opera, desde 1963, un reactor nuclear que oficialmente produce isótopos para investigación civil. Extraoficialmente, según estimaciones de la Federación de Científicos Americanos. Ese reactor ha producido plutonio suficiente para ensamblar entre 80 y 400 ojivas nucleares. Israel no lo confirma. Israel no lo niega. Israel simplemente no habla de ello, y esa política tiene nombre Amimur, ambigüedad deliberada. En 1986 un técnico llamado Mordechai Vanunu, que había trabajado 9 años en los niveles subterráneos de Dimona, filtró al diario británico Sun-Times 60 fotografías del interior de la planta, revelando salas de procesamiento de plutonio, maquetas de ojivas y equipo de enriquecimiento que ningún programa civil necesita. 3 semanas después, el Mossad lo secuestró en Roma usando a un agente que se hizo pasar por turista estadounidense. Vanunu pasó 18 años en prisión. 11 de ellos en confinamiento solitario en una celda de 2 metros por 3. Cuando salió, en 2004, tenía prohibido hablar con extranjeros, acercarse a embajadas o salir de Israel. Hoy, a sus 71 años, sigue bajo restricciones. Las fotografías que tomó siguen siendo la única evidencia visual del interior de Dimona que el mundo ha visto jamás. La zona de exclusión alrededor del complejo se extiende 15 kilómetros en todas las direcciones. Baterías de misiles antiaéreos Petri protegen el espacio aéreo las 24 horas. En 2014, durante la operación militar en Gaza, la Fuerza Aérea Israelí declaró a Dimona zona de exclusión de vuelo incluso para sus propias aeronaves de combate. El único punto del territorio israelí con esa restricción durante el conflicto. Ningún civil ha ingresado al complejo desde que se revocaron las visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica en 1969, convirtiendo a Dimona en la instalación nuclear con más tiempo sin inspección independiente en el planeta. Lo que Vanunu reveló hace 40 años fue suficiente para que el mundo supiera la verdad, pero no suficiente para que nadie pudiera hacer algo al respecto, porque Israel nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y un arma que oficialmente no existe no puede oficialmente violarlo. La ambigüedad se extiende desde la diplomacia hasta los satélites. Sabes que hay algo, pero cada vez que intentas mirar más de cerca, los píxeles te lo impiden. El desierto del Negev guarda el secreto nuclear peor guardado y mejor protegido de la historia moderna. Pero si un solo reactor pixelado puede esconder un arsenal atómico entero durante 6 décadas,
Pregúntate qué puede esconder un desierto de 3.500 kilómetros cuadrados donde el gobierno de los Estados Unidos detonó 28 bombas nucleares y luego decidió que tú no necesitabas ver qué quedó. 3.500 kilómetros cuadrados de desierto calcinado se extienden al noroeste de Las Vegas, donde la temperatura del suelo alcanza 67 grados centígrados en julio y el aire huele a polvo de cuarzo y a algo que no tiene nombre, pero que los contadores Geiger sí reconocen. Aquí, entre 1951 y 1992, el gobierno de los Estados Unidos detonó 928 bombas nucleares, 100 de ellas en la atmósfera, creando hongos atómicos visibles desde los casinos del Strip a 105 kilómetros de distancia. Pero mientras el mundo entero obsesionaba con el Área 51 y sus supuestos extraterrestres, a 100 kilómetros al sureste, alguien construyó una pista de aterrizaje de 1.500 metros. Un hangar de proporciones industriales y un complejo de pruebas cuya existencia el Departamento de Energía no reconoció hasta 2014, durante más de una década. El Área 6 fue un cuadrado borroso que nadie investigó porque todos estaban mirando el cuadrado borroso de al lado. El presupuesto del programa de drones furtivos que se prueba en esas instalaciones supera los $2.000 millones. Y cada aeronave que despega de esa pista lo hace en un espacio aéreo restringido de más de 15.000 kilómetros cuadrados donde ni siquiera los pilotos comerciales pueden preguntar que acaban de ver cruzar su radar. El suelo del sitio de pruebas de Nevada está salpicado de cráteres de subsidencia, depresiones circulares donde la Tierra colapsó sobre cavernas subterráneas vaciadas por explosiones atómicas. Y si pudieras caminar por esa planicie sentirías bajo tus pies un silencio que no es natural. El silencio de un terreno que fue fundido, vitrificado y vuelto a sellar tantas veces que la geología original dejó de existir. Ningún civil ha pisado el Área 6, la vigilancia perimetral combina sensores sísmicos enterrados, cámaras térmicas con alcance de 8 kilómetros y patrullas armadas con autorización de fuerza letal, los mismos protocolos que protegen arsenales nucleares activos. Lo extraordinario no es que este lugar esté prohibido. Es que no necesitaron censurarlo con sofisticación, bastó con poner un misterio más atractivo al lado. Mientras millones de personas viajaban al desierto de Nevada para fotografiar la entrada del Área 51 y debatir sobre ovnis, el verdadero programa clasificado operaba a 100 kilómetros sin que nadie hiciera una sola pregunta. La mejor cortina de humo no es una mentira, es un misterio más seductor justo al lado. Pero si Estados Unidos es capaz de esconder un programa de miles de millones de dólares en su propio territorio usando la distracción como camuflaje, pregúntate qué es capaz de esconder cuando opera en un país ajeno tan pequeño que la mayoría de la gente no puede siquiera señalarlo en un mapa. Si llegaste hasta aquí, lo que viene va a superar todo lo que acabas de ver. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, continuemos con un lugar donde las dos superpotencias del planeta acordaron exactamente lo mismo, que tú no lo veas. En el Cuerno de África, donde el Mar Rojo se estrecha hasta convertirse en un embudo de 43 kilómetros que conecta dos océanos. Un país más pequeño que Tucumán se convirtió en el tablero de ajedrez más peligroso del planeta sin que nadie te lo contara. Djibouti tiene 23.200 kilómetros cuadrados, 1 millón de habitantes y una temperatura que supera los 45 grados centígrados durante 6 meses al año. Pero lo que lo hace único no es su geografía, sino lo que alguien construyó en ella. A lo largo de 13 kilómetros de costa desértica, las dos superpotencias militares del mundo operan bases que oficialmente no tienen la escala que realmente tienen. Kemplamani, la única base permanente del ejército estadounidense en África, alberga 4.000 efectivos en 200 hectáreas de hangares, pistas de drones y centros de inteligencia desde donde se coordinan operaciones en Yemen, Somalia y todo el este africano. A 13 kilómetros exactos, la base china de Dorale, inaugurada en 2017, tiene capacidad para 10.000 soldados y un muelle de aguas profundas donde han atracado destructores y submarinos nucleares.
Si abres Google Maps sobre cualquiera de las dos, vas a encontrar lo mismo, manchas grises donde debería haber nitidez. Resolución degradada justo en los perímetros, como si la arena del desierto hubiera decidido volverse opaca solo en esos puntos. Estados Unidos y China no coinciden en casi nada, pero acordaron exactamente lo mismo sobre Yibuti que tú no veas que están haciendo ahí. El gobierno yibutiano cobra más de $150 millones anuales en alquileres militares. Una cifra que representa casi el 10% de su Producto Interno Bruto, convirtiendo la soberanía de su propio territorio en su principal producto de exportación. Al menos 6 países más mantienen presencia militar permanente en este fragmento de costa. Francia con 1.500 legionarios, Japón con su única base en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, Italia, España y Alemania. La densidad de fuerzas armadas extranjeras por kilómetro cuadrado no tiene precedente en ningún otro punto del planeta. Los pescadores locales que salen al estrecho de Bolman navegan entre submarinos nucleares, destructores de 3 marinas distintas y drones de vigilancia que zamban altis donde el ojo humano no los distingue del sol. Ningún periodista tiene acceso a las instalaciones interiores de ninguna de las bases. Las imágenes satelitales de alta resolución que investigadores independientes han obtenido por canales comerciales muestran ampliaciones que ningún gobierno ha confirmado, hangars nuevos que no aparecen en ningún comunicado oficial, muelles que duplicaron su extensión sin que nadie lo anunciara. El país más militarizado del mundo por metro cuadrado es uno que la mayoría de la gente no puede señalar en un mapa, y eso no es casualidad, es diseño. Pero si 2 superpotencias rivales coinciden en borrar lo que hacen en un país ajeno, prepárate para lo que viene. Porque el lugar número 4 demuestra qué pasa cuando una sola superpotencia decide borrar lo que hace con seres humanos dentro de su propio territorio. En el extremo suroriental de Cuba, donde el Caribe se vuelve de un azul tan oscuro que parece líquido de otro planeta, 120 kilómetros cuadrados de costa quedaron atrapados en una grieta del tiempo y del derecho internacional. La base naval de la bahía de Guantánamo existe en territorio cubano que Cuba no controla, bajo leyes estadounidenses que Estados Unidos decidió no aplicar, custodiando prisioneros que durante años no fueron acusados ni juzgados ni liberados. Desde 2002, 780 detenidos pasaron por estas instalaciones. Hoy quedan aproximadamente 30. El costo operativo supera los $13 millones por detenido por año, la cifra más alta de cualquier sistema penitenciario en la historia de la humanidad. Si abres Google Maps sobre esas coordenadas, vas a ver barracones, cercas, caminos de tierra. Lo que no vas a ver son los llamados sitios negros, las secciones internas donde se aplicaron lo que el Departamento de Defensa denominó técnicas de interrogatorio, mejoradas y que el resto del mundo llamó por su nombre real. Esas secciones nunca aparecieron en ninguna imagen satelital pública ni una sola vez. Cuba cobra un alquiler anual de $4.085 por la base. Un cheque que no cobra desde 1959 porque hacerlo implicaría reconocerla legitimidad de una ocupación que considera ilegal. Lo extraordinario de Guantánamo no es lo que esconde, sino la arquitectura legal que lo sostiene, un lugar que viola las leyes de un país. Ubicado en otro país que no lo quiere ahí, invisible en mapas producidos por un tercer país, donde se detuvo a ciudadanos de 49 naciones distintas sin que ninguna de ellas pudiera intervenir. Es el limbo perfecto, diseñado no para desaparecer del mapa, sino para existir en una zona donde ningún mapa tiene jurisdicción. Los abogados defensores que lograron acceso describen pasillos donde el aire acondicionado se mantiene a 15 grados centígrados las 24 horas. Luces fluorescentes que nunca se apagan y un silencio institucional tan denso que distorsiona la percepción del tiempo. Los muros tienen 5 metros de altura. Las torres de vigilancia se repiten cada 150 metros. Y el perímetro costero, el único ángulo desde donde un civil podría fotografiar las instalaciones, está patrullado por embarcaciones armadas con autorización de interceptación inmediata,
Guantánamo no necesitó que lo borraran del mapa. Necesitó algo peor, que lo pusieran en un lugar donde el mapa no tiene reglas. Pero si una superpotencia puede construir un limbo legal en territorio ajeno y hacer que sus partes más oscuras desaparezcan de los satélites, prepárate para el lugar número 3, porque lo que viene demuestra que no necesitas muros ni océanos para esconder algo. Solo necesitas 33 domos blancos en un campo inglés y la capacidad de escuchar cada palabra que el planeta pronuncia. En el verde más sereno de Inglaterra, donde las colinas de Yorkshire ondulan como si la tierra respirara despacio y las ovejas pastan a metros de cercas electrificadas. 33 domos geodésicos blancos se levantan sobre 220 hectáreas de césped recortado como esferas caídas de otro planeta. Desde la carretera 59, a menos de 1 kilómetro, cualquier conductor puede verlos. Pero si abres Google Maps sobre las coordenadas 5400N141, las imágenes saltan años hacia atrás o pierden nitidez exactamente donde los domos deberían revelarte su tamaño real. Argel no parece una base militar. Parece un campo de golf diseñado por un arquitecto demente. Bajo cada radomo de fibra de vidrio, antenas parabólicas de hasta 18 metros de diámetro rotan en silencio las 24 horas del día, interceptando comunicaciones satelitales que cruzan el cielo a 36.000 kilómetros de altitud. Más de 2.000 empleados trabajan aquí, y la mayoría no son británicos, son analistas de la Agencia de Seguridad Nacional, estadounidense operando en suelo soberano del reino, unido bajo un acuerdo bilateral que el Parlamento británico nunca votó y que ningún ciudadano puede revisar. En 2013, los documentos filtrados por Edward Snowden confirmaron lo que los activistas locales llevaban décadas denunciando desde la puerta principal. Esta estación fue el nodo central del programa Echelon, una red de interceptación capaz de capturar 300 millones de comunicaciones diarias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, transmisiones de datos, mensajes cifrados de gobiernos aliados, 300 millones. Cada día, mientras duermes, mientras hablas, mientras lees estas palabras, algo dentro de esos domos blancos está escuchando. La comunidad de Harrogate, a 15 kilómetros, convive con la estación como quien convive con un vecino que nunca abre la puerta. Cada primer martes de mes, desde 1994, un grupo de activistas se reúne frente a la entrada principal para protestar en silencio. Llevan 32 años haciéndolo. Nadie los detiene, pero nadie los escucha. Y la ironía es tan precisa que parece diseñada. Las únicas personas que protestan contra la estación que todo lo escucha son las únicas a las que nadie oye. Ningún periodista ha cruzado los controles internos. Ningún parlamentario británico ha recibido un informe completo de las operaciones. Las solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información se rechazan automáticamente, bajo la exención de seguridad nacional. Y cuando en 2014 el Tribunal de Poderes de Investigación dictaminó que el programa de vigilancia masiva había sido ilegal durante 7 años, la estación no cerró un solo día ni apagó una sola antena. La vigilancia continuó. Los domos siguieron girando. Y el mapa siguió mostrándote un campo verde donde no pasa nada interesante. La estación que todo lo escucha es la que menos se deja ver, porque en la era de la vigilancia total, el vigilante es el único que conserva el derecho a la privacidad. Pero si una estación puede escuchar cada palabra que el planeta pronuncia y seguir siendo invisible en el mapa que usas todos los días, prepárate. Porque lo que viene no escucha conversaciones, escucha los gritos de 1 millón de personas que alguien decidió que no existen. En el extremo noroccidental de China, donde el desierto de Taklamakan se disuelve en una planicie de polvo gris y el horizonte tiembla bajo un sol que aplasta todo lo que no tiene sombra. Un complejo de más de 150.000 metros cuadrados de superficie construida se levanta a las afueras de la ciudad de Devonshire, como una cicatriz geométrica en la tierra, muros de 5 metros de altura, torres de vigilancia cada 50 metros, alambradas con certina que brillan bajo la luz como nervios expuestos,
China lo llama Centro de Capacitación Vocacional. El mundo lo llama de otra forma. Dentro de estas paredes y de al menos 380 instalaciones similares desperdigadas por la región de Xin, se calcula que entre 1.000.000 y 1.800.000 uigures fueron internados sin juicio, sin abogado, sin fecha de salida. El complejo de Banqing tiene capacidad estimada para entre 10.000 y 130.000 personas. Cifras que lo convierten en la mayor infraestructura de detención masiva construida en el siglo XXI. Las imágenes satelitales comerciales capturan cada detalle con precisión quirúrgica, los patios interiores, las formaciones de detenidos, las ampliaciones que duplicaron el tamaño del complejo entre 2018 y 2019, pero durante años. Las plataformas cartográficas chinas lo borraron por completo. Y Google Maps redujo la resolución justo lo suficiente para que los muros parecieran sombras y las torres parecieran postes de luz. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó lo que calificó como graves violaciones de derechos humanos, esterilizaciones forzadas, separación de familias, vigilancia biométrica obligatoria, destrucción sistemática de mezquitas y cementerios. 25 millones de personas viven en Xinjiang, y las que pertenecen a minorías étnicas aprendieron que sus rostros, sus voces, sus huellas dactilares y hasta la forma en que caminan alimentan un sistema de reconocimiento que decide quién es sospechoso antes de que cometa ningún acto. Los satélites tienen mejor memoria que los gobiernos. Y cada imagen que investigadores independientes lograron obtener y publicar es un píxel de verdad que alguien intentó borrar. No se puede hacer desaparecer el sufrimiento de 1.000.000 de personas moviendo una coordenada, pero lo intentaron. Y casi lo logran. Ahora, si todo lo que has visto hasta aquí te parece el límite de lo que un gobierno puede esconder, necesitas saber que el lugar número 1 no esconde personas, ni armas, ni espías. Esconde algo peor, un error que no se puede deshacer. Un lugar que la humanidad rompió para siempre y que alguien decidió que era mejor no mirar. Durante las próximas 20.000 generaciones, todo lo que acabas de ver, cada base secreta, cada isla borrada, cada prisión invisible, cada antena que escucha tus palabras, todo eso fue obra de alguien que decidió esconder la verdad. El lugar número 1 es diferente. Ak-U. Lo que se esconde no es un secreto de Estado ni un programa militar, es el recordatorio más brutal de lo que ocurre cuando la humanidad comete un error que no se puede deshacer. 26 de abril de 1986, 1h23 de la madrugada. El reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Lenin, en la ciudad ucraniana de Pripyat, estaba ejecutando una prueba de seguridad de rutina. Un grupo de ingenieros quería comprobar si las turbinas podían generar suficiente electricidad para mantener las bombas de refrigeración en caso de apagón. Desactivaron los sistemas de emergencia. Redujeron la potencia del reactor a niveles inestables. Y entonces, en un intervalo de 4 segundos, la potencia se disparó a 100 veces su capacidad máxima. La explosión arrancó la tapa del reactor, una placa de acero y hormigón de 1.000 toneladas. Y la lanzó al aire como si fuera una moneda. El grafito ardiente salió expulsado hacia el cielo nocturno a 1.200 grados centígrados. Y una columna de material radiactivo comenzó a elevarse hacia la atmósfera. Los bomberos que llegaron primero vieron algo que ningún ser humano había visto jamás. El núcleo expuesto de un reactor nuclear brillando en azul, el resplandor de Cherenkov. La luz que emite la radiación cuando viaja más rápido que la velocidad de la luz en un medio denso. Muchos de ellos lo describieron como hermoso. La mayoría murió en las siguientes 2 semanas. La zona de exclusión de Chernóbil abarca 2.600 kilómetros cuadrados de territorio que dejó de pertenecer al tiempo humano. Si pudieras cruzar los puestos de control y caminar por las calles de Pripyat, lo primero que sentirías no es miedo sino confusión. Porque todo parece intacto y destruido al mismo tiempo. Los edificios de departamentos siguen en pie, pero los árboles crecieron a través de las ventanas. Los autos de choque del parque de diversiones que iba a inaugurarse el 1 de mayo de 1986. 5 días después de la explosión,
Se oxidan en una posición que nadie eligió. El silencio no es silencio natural, es la ausencia total de presencia humana en un espacio diseñado para 50.000 personas. Y eso genera una frecuencia acústica que el cerebro interpreta como amenaza. El aire no huele a nada, no hay olor. Y esa ausencia es más inquietante que cualquier hedor. Porque tu cuerpo sabe que algo está ahí, pero tus sentidos no pueden detectarlo. Lo que está ahí se mide en myforts. La radiación en el núcleo del reactor 4 alcanza 34.000 roentgens por hora. Una dosis letal en menos de 60 segundos de exposición directa. El nuevo sarcófago seguro. Una estructura de acero de 36.000 toneladas que costó 1.500 millones de euros. Fue deslizado sobre el reactor en 2016 para contener lo que queda del núcleo fundido. Una masa de 200 toneladas de combustible nuclear, arena, hormigón y metal conocida como el pie de elefante. Tan radiactiva que la primera fotografía que se le tomó en 1986 tuvo que hacerla. Un robot porque cada persona que se acercaba a menos de 30 metros comenzaba a morir. Lo que los científicos descubrieron dentro de la zona de exclusión desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida. En el interior del reactor, donde la radiación debería haber esterilizado cada superficie, un hongo negro llamado clarexprese directamente sobre las paredes del sarcófago, alimentándose de radiación gamma mediante un proceso llamado radiosíntesis, convirtiendo energía letal en alimento del mismo modo que las plantas convierten la luz solar. Este organismo no debería existir, y sin embargo, prospera exactamente donde nada más puede sobrevivir. Fuera del reactor, en los bosques que rodean Pripyat, la naturaleza ejecutó un experimento que ningún laboratorio podría replicar: lobos, alces, caballos de Prevot, linces y más de 200 especies de aves recolonizaron un territorio sin humanos, creando uno de los ecosistemas más biodiversos de Europa en el lugar más contaminado del continente. Los biólogos que estudian la zona descubrieron que algunas especies desarrollaron niveles elevados de antioxidantes en su organismo. Una adaptación en tiempo real a un entorno radiactivo que lleva apenas 4 décadas existiendo. Si algún día la humanidad necesita entender cómo sobrevivir en Marte, en una luna de Júpiter o en cualquier entorno donde la radiación cósmica sea una amenaza constante, las respuestas podrían estar creciendo en las paredes de un reactor destruido en Ucrania. Chernóbil dejó de ser solo un desastre. Se convirtió en un laboratorio involuntario sobre los límites de la vida. Menos de 1.000 personas por año reciben autorización para ingresar a las zonas más restringidas. Los guías llevan dosímetros que marcan el tiempo exacto que puedes permanecer en cada punto antes de que la exposición acumulada supere el límite seguro. Hay sectores del bosque rojo, donde los pinos absorbieron tanta radiación que se volvieron naranjas y murieron de pie, donde el contador Geiger se satura y deja de emitir sonidos individuales para convertirse en un zumbido continuo. El sonido de un lugar donde cada partícula de tierra es una fuente de emisión. En febrero de 2022, durante la invasión rusa de Ucrania, soldados cavaron trincheras en ese mismo suelo, el más radiactivo accesible a cielo abierto en el planeta, y varios fueron evacuados con síntomas de enfermedad aguda por radiación, repitiendo un error que creíamos imposible de repetir. 350.000 personas fueron evacuadas en 1986, muchas creyeron que volverían en 3 días. Nunca volvieron. La zona no será habitable durante 20.000 años, un periodo tan vasto que cuando finalmente sea seguro caminar por Pripyat, la lengua en la que estoy hablándote ahora probablemente ya no exista. Quisimos borrar Chernóbil del mapa. Primero lo hizo la Unión Soviética, que tardó 36 horas en admitir que algo había ocurrido. Después lo hicieron los servicios cartográficos, que durante años degradaron las imágenes de la zona mientras los gobiernos debatían quién era responsable de una herida que nadie sabía cómo cerrar. Pero Chernóbil no se deja borrar. Está en el suelo, en el agua, en el aire, en los genes de los hijos de los liquidadores que dieron su vida para apagar un fuego que no podía apagarse. Hay lugares prohibidos porque alguien no quiere que entres.
Y hay un lugar prohibido porque la tierra misma te está diciendo que no vuelvas. El mapa más peligroso no es el que tiene un hueco, es el que parece completo, porque te hace creer que ya viste todo. Y Chernóbil es la prueba de que lo que no ves puede durar más que cualquier civilización que intente borrarlo. Desde montañas que alguien movió de lugar en el Himalaya hasta una isla borrada en el Ártico siberiano. Desde una bomba de hidrógeno perdida bajo el hielo de Groenlandia hasta un reactor nuclear pixelado en el desierto israelí. Desde un programa de miles de millones escondido detrás de la distracción perfecta, hasta un país entero convertido en tablero de ajedrez militar. Desde una prisión sin jurisdicción hasta una estación que escucha 300 millones de conversaciones al día. Desde el sufrimiento de 1 millón de personas que alguien intentó hacer invisibles hasta un lugar que la humanidad rompió para siempre y que no será habitable en 20.000 años, acabas de recorrer los 10 puntos del planeta que alguien decidió que no merecías ver. Ahora dime, ¿cuál de estos lugares te golpeó más fuerte? Déjalo en los comentarios, porque cada respuesta abre un debate que necesitamos tener. Si llegaste hasta aquí, ya demostraste algo que muy pocos tienen, la voluntad de mirar donde otros prefieren no hacerlo. Suscríbete y activa la campana, porque esto no termina aquí. En el próximo video, vamos a abrir otro mapa, y te prometo que lo que vamos a encontrar va a ser que estos 10 lugares parezcan solo el comienzo. El mapa más peligroso no es el que tiene un hueco. Es el que parece completo,